Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invito a tomarte de la mano del Señor, cualquiera que sea tu situación. Hemos sabido de personas, de hermanos, hermanas, que están pasando por el valle de sombra de muerte, pero hemos tenido también el testimonio de ellos, de que están agarrados de la mano del Señor y que no se sienten solos a pesar de estar viviendo un duelo. Y eso es maravilloso, familia, porque es cierto, no estamos solos. Aunque lo estemos físicamente, el Señor está con nosotros y el Señor mandará a sus ángeles para abrazarnos, para manifestar el amor de Dios a través de su pueblo. Qué hermoso, ¿no, familia? Me encanta. Así que tú nunca te sientas solo, nunca te sientas sola porque no lo estás. Dios está contigo, créele a Dios. Un propósito hermoso para este año es creerle a Dios. Yo te invito a que lo hagas. Suena Familiar, arrancamos familia con mucho gozo, con esperanza, con la fe, toda puesta en el Señor. ¿Tienes una petición? Recuerda que somos familia y queremos orar por ti. Toma nota del WhatsApp 811-590-9879. 811-590-9879. También te queremos invitar a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Ahí hay mucho material, familia, que tú puedes escuchar, donde vas a poder alimentarte espiritualmente de una manera maravillosa. Te invitamos a que vayas ahí y escuche los programas y los compartas. Dale like, suscríbete y comparte. Y recuerda, encuéntranos como Suena Familiar. Recuérdalo, Suena Familiar. Hoy estaremos participando Paco Barrón y Joel González, tu servidor. Una serie nueva, Propósitos. Y este es el primer programa del año 2023. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ayudó el Señor. ¡Qué lindo, ¿no, familia? Y mañana diremos lo mismo, porque el Señor está con nosotros. El propósito más importante de Dios es que seamos salvos. Eso es algo maravilloso. El propósito más importante de Dios es salvarnos. Y podemos ir a la palabra y encontrar algo maravilloso. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es fácil de ver, ¿verdad, familia? Que la salvación viene por medio del arrepentimiento. Es la obra de Cristo en la cruz que me lleva a sus pies a pedirle perdón por mis pecados, con un arrepentimiento genuino. Por eso Dios está esperando que todos lleguemos al punto de arrepentirnos de nuestro pecado sinceramente y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Hoy en la actualidad no se predica sobre el arrepentimiento, no se predica sobre el pecado, pero es una realidad para poder llegar a tener la salvación de Dios. ¿Cuál es la dificultad de la salvación? Si pudiéramos llamarlo de alguna manera. Primero es aceptar que somos pecadores. Yo no sé usted, familia, ¿qué tanto batallaste tú para aceptar esto en tu vida? Yo sí batallé mucho para aceptarlo, les soy sincero, porque la verdad es que hay unas personas que se sienten muy buenas. Tú les presentas el plan de salvación, la primera barrera con que se topan es que son pecadores. Entonces dices, no, yo no soy pecador, yo soy una buena persona. Yo no le he hecho daño a nadie, yo no he matado a nadie. Las clásicas respuestas, ¿verdad, familia? Entonces esa persona no acepta la salvación de Dios, porque la salvación viene por medio del arrepentimiento. Y yo no me puedo arrepentir si yo no me considero un pecador. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Dios al respecto? Dios es muy claro y en Romanos 3:10 al 12 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oh Señor, qué palabra tan fuerte, ¿no, familia? Es una realidad, no podemos vivir engañados. Ahora, aquí nos dice Dios que todos somos pecadores, que todos necesitamos la salvación y que todos necesitamos arrepentirnos. Jesús, cuando empezó su ministerio, su primer mensaje fue arrepentíos, ¿verdad? Está muy claro.
Ahora, los que piensan que son muy buenas personas, ¿cómo considera Dios esas buenas obras? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí está muy claro, familia. Nuestras justicias, nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios. Antes yo de venir a Cristo, lo más bueno que yo pueda hacer son trapos de inmundicia para Dios, porque Dios es santo. No podemos olvidarnos de eso. Entonces yo cuando vengo y quiero presentarme a Dios con mis obras no son nada, familia. Solo cuando vengo a Cristo, como dijo el rey David, ¿verdad? En el Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Oh, mi Cristo, qué hermoso. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, familia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos hace más blancos que la nieve. Entonces podemos presentarnos ante Dios y poder empezar a obrar ya convertidos, ya salvados, y esas obras cambian completamente. Ahora son valiosas. Ahora Dios las acepta porque ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Oh, mi Señor, qué hermoso, ¿verdad, familia? Entonces, esto no lo digo, familia, para hacerlo sentir mal, sino para tener una salvación correcta, familia, para que estemos seguros de nuestra salvación, porque debemos de estar seguros de una cosa en cuanto a la salvación, familia, es el arrepentimiento genuino. No es el arrepentimiento de, pues ya me pescaste en la maroma, ¿verdad? Ahora sí ya estoy arrepentido porque me pescaste. No, es porque pecamos, es porque hemos hecho las cosas que desagradan a Dios. Viene entonces ese sentimiento de decirle, Señor, perdóname por esto. Si tú viniste a Cristo y no te arrepentiste, necesitas hacerlo. ¿Estás vivo? Todavía hay tiempo. Necesitamos estar seguros de nuestra salvación de esa manera, porque una vez salvados, familia, nada ni nadie podrá quitarnos de esta salvación. Nada ni nadie nos podrá quitar esa salvación que tenemos en Cristo. Nada ni nadie nos puede quitar el Espíritu Santo que hemos recibido cuando aceptamos a Cristo realmente, con un arrepentimiento genuino, familia. Y bueno, teniendo la salvación, sabiendo que el propósito más grande de Dios es nuestra salvación, pues yo voy a poner mi granito de arena también predicando a la gente que no conoce a Cristo, que se arrepienta, que se acepte como un pecador y que sepa que necesita ser lavado con la sangre de Cristo. Qué lindo propósito, ¿verdad, familia? Vamos a apuntarlo ahí en la lista. Ya soy salvo, gloria a Dios. Ahora voy a predicar, ahora voy a dar el mensaje del Evangelio de Cristo a todos los que conozco, especialmente a los que sé que no son cristianos, especialmente a los que sé que no han aceptado a Cristo como Salvador. Recordando que la obra es del Espíritu Santo y no mía, familia, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Apenas estamos empezando, familia. Apenas estamos empezando. Y viene ahora Paco, también hablándonos del mismo tema, pero dándonos una palabra especial, familia, no te la pierdas. Seguimos adelante, Paco, te escuchamos. Buenos días. Gracias, Joel. Muy buenos días a ti y buenos días a todos ustedes, amable auditorio que nos escucha. Estamos iniciando el año y lo iniciamos de la mejor manera, buscando la guía de Dios para nuestra vida. En este 2023, recuerde que el Salmo 1 nos dice que deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en ella día y noche hace que lo que hagamos sea prosperado. Y entonces, esta mañana estamos en la serie Propósitos con el tema La Salvación. En una ocasión, Jesús le dijo a los judíos que si permanecían en su palabra, serían sus discípulos y serían libres. Los judíos se ofendieron y dijeron que ellos eran hijos de Abraham y que nunca habían sido esclavos de nadie. Una actitud similar a esta la tienen muchas personas en la actualidad, que viven en pecado, pero creen que como su vida va viento en popa, no necesitan de Dios. La realidad es que el pecado tiene terribles consecuencias. Por eso, el propósito de Dios para la humanidad es que seamos salvos. Y en este segmento hablaremos de ser salvos de la pena del pecado. Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice, ahí en el capítulo 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, en el 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Terribles son las consecuencias del pecado. Sin duda, necesitamos ser salvados de esa pena del pecado. Y solo Dios puede salvarnos. Así que Él toma la iniciativa y nos salva por medio de su Hijo Jesucristo. Y leemos en Juan 3,
versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tal vez muchas personas no estén conscientes, pero al estar en pecado, están condenados a vivir separados de Dios y están muertos espiritualmente. Se oye terrible, ¿no creen? Aunque sus ojos se saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón, como diría el salmista en el Salmo 73, su pena por el pecado es muerte. Para ilustrar lo que es estar en pena de muerte, veamos cómo es la vida de aquellas personas que cometieron algún crimen y fueron condenados a muerte. Las personas sentenciadas a muerte en Estados Unidos esperan su ejecución en lo que llaman el corredor de la muerte. Pasar tiempo en el corredor de la muerte es una forma de tortura, según los especialistas, ya que causa severos daños físicos y psicológicos en las personas condenadas a muerte. Algunos estiman que el promedio que una persona pasa en ese corredor es de 18 años, antes de ser ejecutados y algunas veces liberados. ¿Por qué decimos que estar en el corredor de la muerte es una tortura? Bueno, le diré que los presos condenados a muerte pasan 22 horas al día en sus celdas. Imagínense en un espacio de 3x3. No tienen actividad en grupo y siempre están solos. Comen, cenan, desayunan solos. Tienen derecho a ser visitados, eso sí, 3 veces por semana, máximo 1 hora cada visita, pero tienen prohibido el contacto físico. Sus visitas son recibidas en una habitación que tiene una pared de vidrio y a través de un teléfono pueden comunicarse con sus seres queridos, los presos. Pero está prohibido el apretón de manos, el abrazo, el beso. Damien Echols, un hombre que tenía 8 años en el corredor de la muerte en una prisión de Arkansas, fue entrevistado por la cadena de televisión CNN y dijo lo siguiente: he hecho de menos las estrellas. No he visto estrellas en años y años y años. Extraño la lluvia, he hecho de menos la comida, extraño todas estas cosas, pero lo más duro, lo que más extraño es ser tratado como un ser humano. Es muy triste la condición en que viven estas personas y es cruel la forma en que son tratadas. Gracias a Dios están haciendo esfuerzos por cambiar esto y gracias a Dios por su amor, gracias por el sacrificio de Jesús. Él pagó por nuestros pecados y nos salva de la pena del pecado. Escuchen lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Somos justificados por la fe en Jesucristo. Tal vez usted se pregunte, ¿y eso qué significa? Significa que cambiamos de estatus. Mire, considere lo siguiente. Al estar en pecado somos declarados culpables y por lo tanto condenados. Al ser justificados somos declarados justos por Dios y entonces somos exonerados de la pena del pecado. Este es el propósito de Dios, que seamos salvados de la pena del pecado. ¿Qué le parece si ahora nuestro propósito de año está alineado con este propósito de Dios? ¿Está de acuerdo? Le propongo entonces que nuestro propósito para este 2023 sea ser agradecido. Si Dios ha quitado el castigo que estaba sobre usted, agradezca al Señor cada día, porque usted en el Señor es libre. Ser obediente es otro propósito. Escuche su voz, sea diligente en hacer su voluntad. Recuerde que el Señor le llama a realizar una tarea que lo ha capacitado para poder hacerla. Son 2 ejemplos, usted seguramente podrá encontrar más, pero recuerde que lo importante es que nuestros propósitos estén alineados al propósito de Dios. Busquemos esto en este 2023. Dios tiene propósitos de paz para ti, así que no estás solo, tú no estás sola, somos familia y nos gustaría orar por ti. Si tienes una petición de oración, te invitamos a compartirla con nosotros marcando el WhatsApp 811-590-9879. Anímate y participa en compañeros de oración, marcando el WhatsApp, repito, 811-590-9879. Así, un integrante del equipo Suena Familiar se comunicará contigo y estará orando por tus peticiones. Recuerda que puedes llamar, escribir o dejar un audio. El WhatsApp es 811-590-9879. Puedes comunicarte a cualquier hora del día o de la noche. Y te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube.
Búscanos como Suena Familiar, suscríbete y dale like, activa la campanita y comparte. Continuamos con la serie Propósitos. El tema es la salvación y Dios nos salva del poder del pecado. De esto nos hablará Joel. Escuchemos con mucha atención. Adelante, Joel. Muchas gracias, Paco. Y también muchas gracias a todos ustedes por escucharnos este día, de arrancar con nosotros esta semana y de arrancar este año con muchas ganas, con altas expectativas, siempre recordando, familia, una cosa muy importante, que nuestros deseos, que nuestros propósitos sean los mismos de Dios. Ahí no hay falla, oración que no sea contestada, cuando nuestros propósitos son los mismos de Dios. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Seguimos con el tema, la serie Propósitos, el tema de hoy, la salvación. Qué hermoso propósito de Dios, ¿verdad, familia? Que Él nos mandó a su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, para salvarnos de la condenación, para salvarnos del poder del pecado, familia. Eso es maravilloso. Y miren, vamos a ver este versículo que está hermoso. Miren, dice ahí en Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense qué maravilloso, ¿verdad, familia? Les decía en la sección pasada que el Señor nos salva, nos purifica con la sangre de Cristo, nos cambia nuestra condición, nos limpia y nos hace más blancos que la nieve. Es algo maravilloso. Pero ahí apenas está empezando esa gran transformación, familia. Ese gran camino hacia la eternidad. Desde la salvación empieza la santificación. La santificación significa apartado para Dios y apartado del pecado. Esa es la labor que empieza el Espíritu Santo en nosotros después de aceptar a Cristo en nuestro corazón, después de ser salvados. La santificación significa que ya no eres esclavo del pecado. Lo que antes hacías que te alejaba de Dios, ese pecado, ahora Cristo ha roto esas cadenas, ya no dependes de eso, ya no estás sujeto, ya no estás esclavizado a ese pecado y ahora eres libre. ¡Oh, mi Cristo! Aparte de ser salvo, familia, aparte de la vida eterna, somos libres, ya no somos esclavos del pecado. Eso es algo maravilloso, familia. El arrepentimiento es muy importante, como lo decía anteriormente. Y una de las muestras de nuestro sincero arrepentimiento es el fruto de arrepentimiento, del cual nos habla Pablo, ¿verdad? Que debemos de producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso, familia? Que en nuestra santificación, en ese proceso que nunca termina, nunca terminará hasta que venga Cristo por nosotros, o bien que nos llame a su presencia, ese proceso siempre estará en continuo trabajando y produciendo fruto espiritual en nuestra vida. Arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de dirección. Es cuando aceptas al Señor Jesús. Hay un cambio radical en tu vida que te debe de dejar espantado, ese cambio, a ti y a los que conviven contigo. Esa es una muestra de tu salvación, de un verdadero arrepentimiento, familia. ¿Recuerdas cuando Jesús perdonaba los pecados y le decía a las personas que les perdonaba sus pecados? Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. No te decía el Señor, tú síguele como lo estabas antes, hombre, o peor, no hay problema, yo te vuelvo a perdonar tus pecados. Claro que no. Cuando uno viene sinceramente arrepentido, sinceramente, familia, con temor y temblor, como dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Venimos del Señor temblando porque sabemos de su santidad, familia. Y cuando venimos a Él y le decimos, Señor, perdóname, ¿no quieres volver a repetir ese pecado? Claro que no. Y el Señor nos da el poder para seguir su senda, para dejar el pecado y ser nuevas criaturas, familia. Por eso es muy importante en la salvación. En ese día en que fuimos salvados, nuestra vida debió haber cambiado 180 grados. El arrepentimiento es cambiar de mente, cambiar de dirección, es decir, cambiar tu comportamiento completamente, familia. Eso es lo que significa estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que tengo que estar muy atento a cómo me estoy comportando, cómo va mi camino de la santificación, en qué estoy cayendo, en qué estoy repitiendo ese pecado y dejarlo de hacer con el poder del Espíritu Santo que ahora mora en mí.
Qué hermoso, ¿verdad, familia? Además, el versículo que les leí ahorita, de Filipenses 2, 12, 13, al final dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oh, Señor, qué maravilloso, ¿verdad? Porque no depende de mí, familia, depende de Dios, que es el que está produciendo por medio del Espíritu Santo que ya me dio por mi salvación, por haber aceptado a Cristo como mi Salvador. Él es el que produce el querer y el hacer. Oh, mi Señor, me encanta porque así yo descanso en Dios. Y yo voy a estar atento siempre a que Dios está produciendo en mí la imagen de Cristo. Quiere que me parezca Cristo cada día. Otro maravilloso propósito para este 2023. Bueno, familia, terminó mi participación. Un gusto enorme como siempre. Dios los bendiga. Vamos adelante, siempre confiando en el Señor, agarrados de su mano, familia. Dios los bendiga. Cerramos el programa con Paco. Adelante, Paco, te escuchamos. Gracias, Joel, y muchas gracias, amada familia, por acompañarnos esta mañana. Entramos a la última parte del programa. Hoy estamos en la serie Propósitos, el tema es la salvación. Joel inició este programa mencionando que el propósito más importante que tiene Dios para la humanidad es la salvación. No tenemos duda de ello, las consecuencias del pecado son terribles y afectan a todos. Necesitamos ser salvos. Enseguida mencioné que necesitamos ser salvados de la pena del pecado. Estábamos condenados a pagar el castigo por el pecado. Pero Dios nos justificó. Ser justificado es ser declarado justo por el Señor. La justificación fue iniciada por la gracia de Dios, lograda por la muerte y resurrección de Cristo y se recibe a través de la fe. Y hace unos minutos Joel nos recordó que necesitamos ser salvados del poder del pecado. Estábamos bajo el poder del pecado, pero Dios nos santifica, nos aparta. La santificación es un proceso que continúa a lo largo de nuestras vidas a medida que la justicia de Cristo se realiza en nosotros por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En esta última parte del programa reflexionaremos en la necesidad de ser salvados de la presencia del pecado. Mientras estamos en el mundo, y no olvidemos que es un mundo caído, nuestro cuerpo es imperfecto, caracterizado por la debilidad, por el deterioro, nos desgastamos con los años, por el sufrimiento, las enfermedades. Por eso Pablo ahí en Romanos 8, 23 y 24 dice lo siguiente, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. El creyente en Cristo, además de ser justificado y santificado, será glorificado. La glorificación es la gran esperanza del creyente para el futuro, donde ya no habrá presencia de pecado. La glorificación es el estado final de todos los creyentes, quienes con cuerpos transformados e indestructibles vivirán ante el esplendor de la presencia de Dios. ¿Puede pensar en algo más sublime? Dios va a transformar su cuerpo mortal en un cuerpo perfecto y usted vivirá en la presencia del Señor. Esto, en palabras de Juan ahí en el Apocalipsis, significa que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Parece increíble que esto va a suceder, pero créalo, así lo dice la palabra de Dios. Pablo mencionó a los filipenses que tendrían un cuerpo glorioso como el del Señor Jesús resucitado. Escucha ahí Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Podemos ver entonces que la glorificación describe la extracción final del pecado de la vida del cristiano. Esta es la manera en que Dios nos salva de la presencia del pecado. No sé usted, pero después de ver que el propósito de Dios para la humanidad es la salvación y que eso significa que nos salva del castigo del pecado, que nos salva del poder del pecado y que nos salva de la presencia del pecado, yo quedo impresionado. Me doy cuenta que los típicos propósitos de Año Nuevo de la mayoría de las personas y que alguna vez posiblemente hayamos hecho nosotros, tienen que ver con alcanzar metas personales, con mejorar la salud o incluso propósitos como terminar con un mal hábito.
Estas metas se ven pequeñas comparadas con el propósito de Dios. Y no es malo buscar esas cosas, pero su alcance es tan limitado cuando las comparamos con ese propósito de Dios, la salvación. Por eso es importante buscar a Dios, porque sus caminos y pensamientos son mayores que los nuestros. Isaías 55:9 lo expresa de una manera muy clara. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tal vez ha escuchado noticias alarmantes sobre el año que viene y pintan el 2023 como un año muy difícil. No se deje intimidar por eso. Busque la palabra de Dios. Crea en la palabra de Dios, viva conforme a la palabra de Dios, y haciendo esto, el 2023 será un año próspero y victorioso. Escuche lo que dice Dios acerca de su palabra. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Anhela que su vida tenga propósito este 2023. Súmese al propósito de Dios. No gaste su tiempo, sus recursos, su vida en metas y propósitos con alcance limitado. Trabajemos este año en el propósito de Dios, la salvación de la humanidad. Propósito que tiene alcance eterno y que usted puede colaborar compartiendo el evangelio con su familia, con sus amigos, con aquellos que están cerca de usted. Vivamos este 2023 con mucho ánimo, sabiendo que fuimos salvados de la pena del pecado, que fuimos salvados del poder del pecado y que somos salvados de la presencia del pecado y que en Cristo tenemos paz para con Dios. Ha llegado el momento de despedirnos. A nombre del equipo Suena Familiar, les doy las gracias por acompañarnos esta mañana y todo el equipo les desea que en el Señor este 2023 sea un año muy próspero. El Señor les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that